Damos la más cordial bienvenida al ministro de Autonomía, Hugo Siles. Bienvenido, ministro, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, buenas noches. Gracias por la invitación, un placer estar acá. La situación de La Paz, ministro. Hemos escuchado la huelga que tiene el gobernador de La Paz, hemos escuchado a Fabián Yácez sobre los recursos. ¿Cuál es la situación del departamento de La Paz? Mire, Gabriela, nos preocupa este nivel de desinformación al cual han hecho mención y referencia tanto algunos técnicos, el propio señor Yacic y el gobernador de La Paz. Recordemos que los primeros días de la decisión de asumir esa medida extrema de huelga de hambre, el gobernador hablaba de que el departamento de La Paz tenía la gobernación 218 millones de bolivianos. Nosotros aquí está 1.374 millones de bolivianos. No tiene 218 millones. 1.374 es el presupuesto de La Paz. Claro, hay que separar, una cosa es el presupuesto de La Paz, la gobernación, y otra cosa es qué se está haciendo en La Paz, en el departamento de La Paz, desde el nivel central y la concurrencia también que debe asumir la gobernación de La Paz. El departamento de La Paz, la gobernación tiene 1.374 millones de bolivianos, pero tiene la posibilidad también de hacer uso del cobro de impuestos, de tributos, que están definidos en la Ley de Clasificación de Impuestos 154, la competencia tributaria departamental que le habilita a los departamentos a cobrar unos impuestos. Uno es el impuesto ITGB, de herencias, donaciones, y el otro es el impuesto a la propiedad de los motores de navegación y aeronáutica. Hay también el impuesto a los pasivos ambientales. De lo que se trata es de que la gestión del gobernador Patxi, la gestión de la gobernación de La Paz, pueda también desarrollar una dimensión de recursos alternos, recursos propios, que deben ser cobrados. Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz ya están cobrando esos impuestos. Faltan otros. Pero ahí está el desafío de una gestión. Ahí está el desafío de implementar y poner en vigencia la descentralización y las autonomías desde la visión también de la competencia tributaria y productiva, porque uno cuando es servidor público no puede quedarse tan solo con los recursos de transferencia que vienen del nivel central, producto de las regalías, las transferencias que La Paz recibe, sino que tiene que generar también recursos alternos y desarrollar una gestión que permita hacer uso de competencias tributarias, legislar competencias, aplicar ya la regulación de competencias, porque eso le permite tener mayor capacidad de generación de ingresos. Y eso es lo que no está haciendo La Paz, eso es lo que no está haciendo el gobernador. Por eso es que nosotros hemos contrastado con las cifras, con la información. Nos preocupa que el gobernador Patxi diga que La Paz está abandonada, que no tiene recursos, cuando la gobernación tiene recursos, no gasta sus recursos al 100% cada año y deja en saldo de caja y bancos un promedio de 200 millones de bolivianos. Quiere decir que el gobernador Patxi no gasta 200 millones de bolivianos al año. Ese es su perfil. Entre 150 y 200 deja en los bancos, quiere decir que no ejecuta todos sus recursos. Por eso es que creemos que la medida extrema está acompañada de también unas cifras y una realidad que no es la que tiene la gobernación de La Paz. Ministro, si me permite, el gobernador pide la coparticipación. El señor Yácez nos dice, necesitamos que se modifique las normas pasadas, necesitamos coparticipación. Porque es posible, y el gobierno decía, esto no es posible, las medidas y las de 10 demandas que ellos plantean no son factibles. ¿Por qué? Explíquenos, por favor. La exigencia y la demanda que ha presentado el gobernador de una coparticipación tributaria del 4%, cuando sabemos que en la coparticipación tributaria participan universidades y municipios, para poder redefinir un tema tan sensible de generar
otras fuentes de recursos a las gobernaciones, el ámbito para poder tratar este tema es el Consejo Nacional de Autonomías, que ha establecido ya una institucionalidad, un reglamento de debates internos. Tenemos ya 3 sesiones que hemos desarrollado desde el 11 de febrero del año 2015. En esas sesiones se ha presentado la propuesta técnica metodológica rumbo al pacto fiscal, que es la metodología de trabajo de 5 etapas que nos permitirá transitar en cada una de las etapas, en la gradualidad del análisis, del debate, todos los temas que tienen que ver con agendas, con análisis de las fuentes de los recursos, con administración eficiente y efectiva de los recursos, de la ejecución presupuestaria, es decir, todos los temas que tienen que ver con recursos, pero también con gestión. Ese es el ámbito donde se debe alojar una demanda, una exigencia, y tiene todo un proceso y también unos miembros que están representando a las otras entidades territoriales autónomas y al nivel central. Por eso que hemos dicho nosotros, canalicen sus demandas, sus propuestas, donde corresponde. No desarrollar de forma unilateral una huelga de hambre, exigir y plantear una urgencia, una exigencia versus la responsabilidad y la institucionalidad que ya define el marco, el ámbito para poder tratar estos temas, que es el Consejo Nacional de Autonomías. Bueno, está claro, y bueno, el señor Fabián Yazik mintió de manera descarada. Yo puedo decir, me siento muy apenado, porque yo lo consideraba una persona muy seria, hemos trabajado en algún momento de manera muy cerca, y decir que hay un dinero, creo que eso no se debería hacer, porque es un tema muy, muy delicado y que llega también a los paceños, porque es un departamento que ha sido siempre relegada. He podido revisar un poco la historia de La Paz, ¿sí? Y nunca ha habido proyectos grandes para este departamento, menos para la ciudad, y sin embargo se quiere hacer algo que no debe hacerse. Cualquier político honesto, serio y puntual no creo que debería hacerse. Mintió en los recursos que tienen bancos y también mintió, digamos, en el procedimiento de cómo las máximas autoridades ejecutivas desde un municipio, ministerio y el gobierno nacional, ¿no?, tienen los trámites para atender los casos. El señor Fabián Yazik decía ayer que el presidente no atendió, se hizo la burla, nada, cero. Sin embargo, se tuvo conocimiento a través también del ministro de la Presidencia que sí, efectivamente, y el procedimiento es obviamente que se delega responsabilidades para luego asumir responsabilidades ejecutivas. Pues al final se firmará, sonreirá el presidente con él, sí hemos logrado este acuerdo. Ese es el procedimiento, es decir, los ministros del área primero solucionan el problema, define un camino y luego es aprobado por el gabinete, y quien representa al gabinete, que es el presidente, recién firmarán un convenio, será un acto público y grande. Esos son los actos protocolares, obviamente, al final. Fabián Yazik también decía, ministro, que bueno, ellos no tienen interés en presentar, o mejor dicho, quieren plata para poner empresas productivas, para que puedan hacer recursos económicos propios. La gobernación ha presentado, hay gobernaciones que han presentado algunas solicitudes, unas propuestas para captar recursos económicos y poder crear empresas productivas. Sí, yo antes de eso y cuando lo escuchaba, no solamente se ha mentido, sino que ya hasta lo han escrito, porque nos han enviado una nota donde dicen que no existe propuesta o no se ha enviado la propuesta de metodología para tratamiento del pacto fiscal al Consejo Nacional de Autonomía. Nos ha enviado una nota oficial con la firma del gobernador donde nos dice que no existe. Y nosotros le hemos demostrado que aquí está, 25 de septiembre del año 2015, Félix Pazzi Paco, gobernador, le remitimos la propuesta, están los cuerpos, los legajos del reglamento, las actas, todo. Es decir, no nos explicamos por qué él nos manda una nota donde dice que no existe, cuando sí le hemos enviado a él. O sea, estas cosas no son serias. El Departamento de La Paz, la Gobernación de La Paz, como las demás gobernaciones,
tienen la posibilidad de cobrar sus impuestos que son ingresos y no son nuevos impuestos, son impuestos que están hoy coparticipándose en el nivel central, pero se trasladan al nivel departamental. Pero para eso hay que asumir pues una gestión eficiente, no esperar que el Ministerio de Autonomías tenga que venir a tutelar ese cobro. Para nosotros es incómodo. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad también decirle a los gobernadores: hagan uso de sus competencias, desarrollen fuentes alternativas. La creación de empresas públicas, por ejemplo, en Potosí el gobernador está trabajando en la creación de empresas públicas. El gobernador de Cochabamba también. Están configurando y proyectando la posibilidad de tener empresas públicas, generar recursos para propios, que se permita también generar recursos alternos. Por eso es que es importante el cobro de impuestos, que son competencia que está definida por ley. No puede ser posible pues que los impuestos que podría cobrar La Paz en uno solo, que es el ITDGB, estamos hablando entre 24 a 30 millones de bolivianos al año. No son despreciables recursos. Si a eso le sumamos el impuesto a la propiedad de motores de navegación y aeronáutica, ¿cuántos barcos hay en el lago Titicaca nomás? Esa propiedad de esos motores de navegación son parte de una gestión de cobro tributario que lo debe hacer la gobernación. Son recursos, los pasivos ambientales. Pero ahí depende mucho de la gestión del gobernador. Pero si no quiere hacer uso de esas competencias y prefiere extender la mano y pedir y esperar que los recursos, tiene que también ser consciente que para poder modificar y alterar el componente de ingresos y de recursos, se debe agotar el debate, la concertación y diálogo del pacto fiscal. Y ese es un proceso que no es automático y no es la discusión por tiempo y materia, como él quiere, y tampoco con presiones y ultimátums. El pacto fiscal no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin. Pacto fiscal no es sinónimo de redistribución de recursos tan solo. Pacto fiscal también es gastar bien los recursos que ya se tienen, ingresar a esta dimensión productiva, generar fuentes alternativas, recursos. Y para eso tiene que haber voluntad política, tiene que haber también gestión. Lo otro es que La Paz está recibiendo una inversión pública concurrente del nivel central, proyectada para hasta el año 2020, de 57.000 millones de bolivianos. Tampoco, y eso lo sabe cualquier gobernador, ninguno de los gobernadores va a poder asumir la totalidad de la infraestructura vial que tiene cada departamento, porque son deudas históricas que no se hicieron en 180 años en este país, y por eso es que el nivel central ha asumido la interconexión de vías que hoy permiten ya tener la precisión de que La Paz se va a conectar con Pando, con Beni, pero esas infraestructuras las va a hacer el nivel central. ¿Cuánto cuestan esas infraestructuras? Alrededor de 30.000 millones de bolivianos. Eso lo está asumiendo el nivel central. Los proyectos de Miguillas, El Bala, también son proyectos de gran alcance para la generación de energía eléctrica que le van a redituar a La Paz en los próximos 5 o 10 años recursos alternativos. Por eso es que hay que separar entre que la gobernación de La Paz, según el gobernador Pazzi, no cuenta con los recursos suficientes. A mí me parece que ahí hay una debilidad en la gestión para poder generar más recursos, porque los recursos son finitos también. No estamos hablando de que los recursos los tenemos para distribuirlos y para sortearlos. Hay recursos, las gobernaciones también, de Pando, de Chuquisaca, de Cochabamba, también tienen una limitación de recursos. Por eso es que hay que buscar fuentes alternativas. Pero no se puede afirmar que La Paz no tiene recursos, no está haciendo nada, cuando sabemos perfectamente que el Plan de Desarrollo Económico Social, que proyecta recursos, inversión, hasta el año 2020,
tiene una inversión de 57.000 millones de bolivianos que ya se están ejecutando. Muy bien. Ministro, muchas gracias. El tiempo Gracias. ha culminado y ha sido un gusto conversar con usted. Será hasta una siguiente oportunidad, ministro. Buenas Gracias. noches. Gracias, Gabriela. Gracias.